Buenas tardes, gracias a todas y a todos por venir y a quienes nos están siguiendo por la transmisión en directo a esta presentación titulada Habitar el Museo de la Disidencia en Cuba. Hace unos meses invité a la historiadora de arte Yanelis Núñez a participar en la obra La Maleza, solicitándole un título de algún libro o proyecto de libro inédito. Ella me propuso Catálogo del Museo de la Disidencia en Cuba. Realizamos la pieza, que es esta imagen que aparece acá, y a partir de esta hermosa experiencia nos propusimos continuar con el proyecto y hacer del catálogo del Museo de la Disidencia en Cuba no solo un objeto para exhibir en galerías, sino un libro impreso en papel. También bajo el sello editorial La Maleza, puesto que La Maleza tiene la condición de haber surgido como una obra de arte en el año 2015, luego haberse transformado en una editorial independiente en el 2018 y actualmente se concibe como una plataforma para generar espacios de confluencia como este que está teniendo lugar ahora. El Museo de la Disidencia en Cuba nació como una obra de arte y plataforma dinámica para desplegarse tanto en el espacio virtual como en contextos reales. Fue creado por el artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara y la curadora y activista feminista Yanelis Núñez. Tuvo su estreno durante el programa de residencias El Ranchito, en Matadero, aquí en Madrid, con la colaboración de Artista por Artista entre el 1 de marzo y el 17 de abril de 2016. Yanelis y yo hemos comenzado a revisar los textos de escritoras y escritores que, estando fuera del circuito editorial estatal cubano, han publicado con sistematicidad en la página web del Museo de la Disidencia en Cuba, en sus 6 años de existencia. Estamos compilando y estudiando la documentación de las exposiciones y los talleres que el museo realizó en su sede de La Habana, así como los eventos que produjo. Y un ejemplo significativo de estos eventos es la 00 Bienal, antecedente directo de la creación por parte del gobierno cubano del represivo Decreto 349, que trajo como consecuencia el enérgico rechazo por parte de la comunidad artística e intelectual de vanguardia. Con el catálogo queremos entender además al Museo de la Disidencia en Cuba como una plataforma que comprende posteriores expresiones de disenso a través de la cultura y el civismo en Cuba. Por citar algunos ejemplos de estas expresiones, la creación del movimiento San Isidro, que como me ha dicho Yanelis, esa cohesión con el barrio de San Isidro fue gestada precisamente con el Museo de la Disidencia. El grupo de artistas e intelectuales jóvenes que a través de una carta expresaron su rechazo rotundo al Decreto 349, encarando los máximos funcionarios de cultura y que ante la débil respuesta de los mismos terminan enviando la carta a la presidencia de Cuba. O el grupo 27N, surgido a partir de la protesta masiva frente al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre de 2020, luego de que la noche antes hubiera sido asaltada la sede del movimiento de San Isidro por la seguridad del Estado y los miembros del movimiento, que se encontraban acuartelados y la mayoría en huelga de hambre y sed, fueran arrestados con violencia. Y como último ejemplo, las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021, las mayores en la historia de Cuba hasta la fecha. Desde la creación del Museo de la Disidencia en Cuba, Luis Manuel Otero Alcántara ha estado detenido y desaparecido decenas de veces por sus acciones artísticas, hasta su última detención, precisamente el 11 de julio de 2021, poco después de anunciar en una directa que se puede ver en su cuenta de Instagram que salía a la calle como lo hacía una buena parte del pueblo de Cuba. Desde entonces se encuentra en una prisión de máxima seguridad y el pasado 18 de enero se declaró en huelga de hambre y desde entonces no se tienen noticias de él, mientras sus amigos, activistas e instituciones por los derechos humanos exigen a la presidencia de Cuba fe de vida. Esta presentación responde a la urgencia de un reclamo público para exigir la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara y en un sentido más prolongado tiene la intención de ser un primer acercamiento, incluso crítico, al Museo de la Disidencia en Cuba y pensar este visionario proyecto a la luz de los acontecimientos que han venido sucediendo en Cuba posteriormente a su creación y que resignifican su pertenencia. El título Habitar el Museo de la Disidencia en Cuba responde a la idea de entenderlo como ese espacio intangible, pero real, en el que nos sentimos pertenecer, a veces más que en nuestro propio país, tristemente. Aquí mismo, en esta sala, en este panel, hay personas exiliadas, desterradas, que han padecido represión y cárcel por el derecho elemental a disentir. Yanelis Núñez
Fue expulsada de la revista Revolución y Cultura el mismo año de la creación del Museo de la Disidencia en Cuba. Y luego de ser vulnerada varias veces por su derecho a expresarse, se exilia aquí en España en el 2019. Y ahora le pasaré la palabra a ella. Vamos a hacerlo bien. Gracias de verdad por estar todos aquí, por venir a la presentación. Gracias a Lester por yo creo, animarme a pensar este proyecto de construir el catálogo de las primeras acciones del Museo de la Disidencia, que es algo que atesoro como con mucho cariño, digamos, porque fueron mis primeras experiencias ya dentro de la producción independiente. Y nada, por eso quiero agradecer, porque también me ha provocado que ha tenido que visitar todos esos archivos anteriores, ha tenido que han venido como muchas imágenes, ¿no? En un momento donde aún podíamos usar nuestras casas para invitar amigos y para compartir poesía, performance, música. Entonces, por eso le agradezco así sinceramente pues la organización de esto y bueno, la idea de llevar a buen término la construcción de este catálogo. Lo primero que les quería enseñar es esta portada, es una portada anterior del Museo de la Disidencia, la primera. Bueno, voy a empezar de cero, aunque muchos conocen un poco el museo. El museo es una idea original de Luis Manuel Otero. Llegamos ahí, a ese lugar, debido a distintas obras que estábamos realizando en ese momento de forma independiente y por el encuentro con activistas y opositores. Estos encuentros, este descubrimiento de la disidencia, ante la cual nosotros no teníamos como una idea muy clara de qué representaba, dónde estaba, cuál era la historia que tenía, pues también nos dimos cuenta que en algún momento, si seguíamos trabajando en la línea que lo estábamos haciendo, que es el cuestionamiento crítico a la realidad cubana y tal, pues el gobierno nos iba a colocar en ese lugar. Y colocarse en ese lugar significa colocarse en el lugar del estigmatizado, ¿no? Toda la persona que cae en esta categoría por el gobierno, ya sea artista, ya sea opositor, ya sea cualquier ciudadano que ejerza, digamos, un grupo de derechos, pues puede ser colocado en esa categoría y eso presupone un estigma. Entonces, nosotros, con el objetivo primero de eliminar el miedo, hay un miedo terrible a caer en ese lugar, porque no solo es que no puedas trabajar en tu país, sino es que empieza el aislamiento social, empieza las amenazas a la familia, empieza el acoso, es un proceso continuo, en dependencia de tus actividades, pues digamos la persecución es mayor o menor. Entonces nosotros, una de las primeras motivaciones que teníamos era naturalizar el término disidente, que la persona lo dijera sin temor alguno. Las personas y no solo, la comunidad a la que nosotros nos estábamos enfrentando no solo era a la del mundo del arte, sino también a la comunidad del barrio, ¿no? A la comunidad a la cual estas actividades que hiciéramos en espacios físicos pues pudiera llegar. Entonces, por eso utilizamos la palabra disidente en el museo, y es algo importante, utilizamos un término, el término que las personas podían encontrar en el diccionario, que aquí ven, en la página web lo primero que poníamos, que es tener una opinión contraria, que era algo natural, tener una opinión contraria del otro, y a partir de ese concepto que está en el diccionario, que es asequible, que no es digamos, no tiene ningún... No asume la opinión de un teórico, sino que asume el diccionario como una herramienta como cotidiana de todas las personas, pues nosotros decidimos utilizar este concepto para pues desarrollar el museo. ¿Por qué también la categoría de museo? Primero, porque bueno, somos artistas, nos interesa ver qué podía aportar la categoría de museo a un proyecto independiente, además a un proyecto que no se podía legalizar en Cuba, porque ya el hecho de tener la palabra disidencia
en su descripción el utilizar como uno de los símbolos las figuras de Fidel Castro unido a opositores contemporáneos, pues era imposible que eso pudiese ser legalizado en Cuba. Pero nos interesaba la categoría de museo primero porque es algo que la sociedad reconoce como algo positivo. En muchos casos, el imaginario popular, la categoría de museo es algo que no puede ser producido por, digamos, ni por terroristas ni nada por el estilo. Entonces era algo que nosotros jugábamos, ¿no? Que todo el tiempo jugando con los códigos que están instaurados en el imaginario popular. El museo es algo positivo, es algo que corresponde al arte, es algo que no hace daño. Entonces era una sombría en la cual nosotros nos amparábamos. Y por el otro lado queríamos pues investigar qué podía ser para nosotros el museo, ¿no? ¿Qué utilidades le podíamos dar hay mucho estigma alrededor del museo también, estamos hablando ya mismo sobre eso, sobre muchas de las obras van, digamos, a ser archivadas, a formar parte de un patrimonio, y nosotros lo que queríamos era ver si podíamos establecer una dinámica distinta con la noción de museo. Por eso utilizamos como todas estas nociones en la descripción de la plataforma del museo. Y ante todo lo que queríamos que fuera era una plataforma de archivo, que es algo importante, y archivo no solo de los grupos opositores que ahora mismo se estaban organizando en Cuba, sino también de archivo de los distintos eventos y movimientos y colectivos que a todo lo largo de la historia cubana pues habían tenido una postura disidente, ya no solo con el gobierno o el poder en sí mismo, sino también posturas disidentes con otras corrientes políticas, con otros fenómenos sociales que van ocurriendo en la sociedad. Entonces es un trabajo en proceso, que empezó en el 2016, ha tenido momentos como más intensos que otros, pero una de las primeras digamos, motivaciones que nosotros teníamos era eso, lograr conseguir colaboraciones con personas que tuviesen investigaciones, queríamos que toda la disidencia que en ese momento estaba ocurriendo en Cuba, pues tuviera un espacio de encuentro donde la gente pudiera saber qué está proponiendo, qué están haciendo, cuáles son las, digamos, los servicios que en muchos casos ofrecen. En fin, entonces esta es una línea de la plataforma del museo, y lo otro era la parte de sala transitoria, de pensar exposiciones para el espacio online en un país donde cuando nosotros fundamos el museo no había datos móviles. En el 2015 es cuando empiezan las zonas wifi. Entonces era utilizar esta herramienta, que era una herramienta fluida que podía estar en la casa de Luis, pero si en algún momento le utilizaban la casa de Luis, pues podía estar en espacio online, o podía estar en la casa de un amigo, o podía estar en una intervención pública en un lugar especial, podía estar en un museo, en otro país, ¿no? Entonces eran como el primer nivel del archivo, el segundo nivel del espacio transitorio, de las galerías, exposiciones, y también el nivel del blog, que digamos sería un espacio más de revista, más de opinión social, más de crítica social. Estaba abierto en ese sentido para que fuera también un espacio para pensar, ¿no?, la Cuba en ese momento. Entonces les voy a traer, para no hablar mucho porque solo tengo 10 minutos, les voy a enseñar algunas de las primeras actividades que hicimos. Esto fue en el Cerro, en la casa de Luis Manuel. Fue el día de la presentación de cuando rediseñamos esta página web en el 2017, que ahora mismo está en proceso de rediseño. Esta es su tercera versión. Vamos a ver si no vamos a la cuarta. Más que nada porque la página web anterior no nos permitía, digamos, colocar los archivos. Ahí ven también, ahí está Catherine, está Waldo, que no sé si llegó por aquí. Muchas personas que están por aquí, pues, digamos, comenzaron con nosotros la historia de este museo, ¿no? Pero más que nada la página web, no termina la idea, la página web que queremos ahora, queremos rediseñarla, más que nada para que tenga las posibilidades que queremos de almacenaje de PDF, que tenga mayor posibilidades, ¿no?, que es lo que quiere el museo. Por eso estamos en el proceso de rediseño. Entonces, bueno, aquí pueden ver, utilizamos el espacio público más que nada, que esa es la acera, la calle de enfrente de Luis Manuel. Ese día presentamos obras de Rafael Alcides, hicimos
era también otra de las ideas del museo, hacer pequeños o libros catálogos o libros de autor, hacer una selección pequeña de personas que no se publican en Cuba y que podían querer participar de estas pequeñas ediciones del museo, que le pusimos hasta nombre, Incómodas Ediciones, era como lo teníamos nombrado. Y bueno, una de las primeras actividades que hicimos fue esta, la de graffiti, más que nada nos dimos cuenta que había un fenómeno en el barrio de Colón, en La Habana Vieja, que era que muchos grafiteros se estaban concentrando en esa zona. Y teníamos contacto con ellos, en fin, en la zona de Prado, aquí hay muchos cubanos, en la zona del inicio de Prado, muchos han estado ahí. Entonces, lo que hicimos fue, como sabemos que los derrumbes de los edificios, la pintura que la pueden hacer, las transformaciones que pueden hacer, pues se perdían todos estos grafitis que estaban, que tenían como mucha... estaban en auge en ese momento, ¿no? Eran muchachos muy jóvenes, de entre 19 y 25 años de edad, algunos con mayor o menor experiencia, y que veían en el grafiti un espacio. Nosotros con esto también hicimos un pequeño documental, porque los entrevistamos para ver cómo ellos entendían lo político dentro del grafiti. Muchos se consideraban artistas sociales, no querían utilizar la palabra político, pero... Y fue interesante este proyecto, documentamos todos los grafitis de esta zona de Colón, cómo se nombraban, cuáles eran los referentes que tenían. Y esta fue una de las primeras actividades que hicimos en el museo. Y yo creo que si la Bienal de La Habana, digamos, es el evento que más completo estuvo, ¿no? Y que más repercusión también tuvo. Un antecedente importante fue este evento que se organizó junto con Amaury Pacheco, que es el que está ahí, en el performance, que se llama Otro Poeta Suicida, y que fue una jornada de 3 días ahí en San Isidro, que esa es la sede del museo y también la sede del Movimiento de San Isidro y la casa de Luis además. Pues fue un evento más que nada homenaje a Juan Carlos Flores, que había fallecido un año antes, un poeta que fue mentor directo de Amaury Pacheco, que Amaury tenía mucha estima y también que representa para una generación de poetas de Alamar, pero también de Cuba, representa muchísimo. Entonces quisimos hacer este homenaje y en el proceso de investigación pues nos dimos cuenta que muchos poetas y narradores, ya sea dentro de Cuba como en la diáspora, habían cometido suicidio, ¿no? Entonces ahí llegamos también a ya no solo hablar a por qué sigue siendo un tabú el tema del suicidio, cuando en Cuba también hay unas altas importantes, según las estadísticas, las cifras de suicidio son bastante altas para la población que tenemos. También, previo a la revolución, teníamos unas cifras altas de suicidio, y más que nada en este evento lo que queríamos era no especular sobre qué mueve a alguien suicidarse, sino más bien celebrar la vida, visibilizar a estos autores que en el exilio habían cometido suicidio y, digamos, rendirle un homenaje, ¿no? Por eso, en muchas de las actividades que hicimos, bueno, mira, Leonardo, que está por ahí, también está leyendo poesía, hicimos recitales de poesía, hicimos conversatorios con artistas que habían conocido a Juan Carlos Flores, que habían hecho tesis de grado sobre él. También le dedicamos un tambor, como todas las condiciones. Y es algo importante que ya lo decía Lester, el tema de el trabajar en el barrio, digamos, nos dio luego la protección de ese mismo barrio al cual habíamos llegado, que era el barrio de San Isidro en La Habana Vieja. Todas estas actividades se hacían puertas abiertas, los vecinos todos estaban invitados y participaban de forma activa en estas actividades del museo. Y bueno, que también es importante las alianzas que se crearon a través de otros colectivos. Ahí aquí está Soandri del Río, está Circuito del Libre, pero también está el CIR, que presentó en su momento un informe sobre la discriminación en los grupos afrodescendientes en Cuba. Entonces, muchos de estos eventos a veces ni estaban en programa, pero personas que tenían proyectos independientes se acercaban y aprovechaban pues el micrófono abierto, que siempre era un espacio que lo dejábamos para intervenciones, pues la gente lo usaba, ¿no? Entonces hay un caso también importante, el tema de la violencia de género. Tratábamos de
de abordarlo en varias de las actividades y no solo hablar de la violencia de género en cuanto a el tema de los feminicidios, el tema de la violencia intrafamiliar, sino también la violencia política. Por eso en estos eventos invitábamos a opositoras, como en este caso aquí está la Payá, pero también invitamos a Lía Villares, que había participado en montones de campañas de políticos, y es una maravilla toda la experiencia que tenía Lía Villares que ofrecer y a toda la violencia a la que había sido ella sometida. Entonces, esto fue otro de los eventos que también nos hizo conectar también con otros proyectos afrodescendientes, de feministas negras, de transformismo, que ahora lo pueden ver aquí. Y algo importante es que todos estos eventos, la conexión y el vínculo con Amaury Pacheco y con Iris Ruiz fue algo que los enriqueció. Primero, ellos tenían una experiencia súper importante de su trabajo en Hornos y Zona Franca por más de 20 años, y el público que seguía a Amaury Pacheco, que estaba muy vinculado a los festivales de rap, a los festivales de poesía sin fin, pues ese público se sumó a las actividades del museo, muchas de ellas organizadas también en conjunto con Amaury. Entonces, bueno, aquí esta fue otra presentación que hicimos, que fue la presentación de un libro de Enrique del Risco, el compañero que me atiende. Invitamos a varios de sus autores. Lo simpático de esto es que muchas personas pensaban que no se iba a poder dar. Todas estas actividades ya están unidas a la vigilancia de la seguridad del Estado. La seguridad del Estado ya se colocaba en las esquinas, preguntaba qué van a hacer, a quién van a invitar, y el uso también de las redes en la promoción. Nosotros teníamos un principio de hacerlo todo público, más que nada porque es protección y también porque no estábamos haciendo nada malo, y pues hacíamos este tipo de eventos, y en este caso particular muchos decían que no se iba a dar, ¿no? ¿Cómo van a presentar un libro que habla y digamos, se burla o cuenta los testimonios de opositores sobre la persecución que han sufrido? Pero en realidad pudimos hacerlo sin ningún problema, la seguridad estaba ahí, pero se logró hacer el evento. Y es algo que nosotros siempre tratamos de esforzar, ¿no? Tratar de que la gente se calmara, de que no pensara que porque fuera diciéndolo. Esto es en 2017, ahora es otro contexto. Estoy contándole un poco cómo funcionaban nuestras cabezas en ese momento. No sé si de ingenuidad o porque todavía no estábamos en ese punto de confrontación con el gobierno, pero sí estábamos más tranquilos a la hora de enfrentar estos eventos, ¿no? Sí, ya, no me meto. Vale, bueno, voy a terminar con este que es importante porque es la presentación que hicimos en el Pompidou del Museo de la Disidencia, y la obra que llevó al museo fue El Testamento de Fidel, ¿no? Y esta obra fue importante primero por, no solo dio legitimidad al museo, sino también arropó a Luis en un espacio de mayor seguridad. Luis es negro, Luis es pobre, Luis ha sufrido discriminación en el contexto del mundo del arte y en el contexto también político. Yo creo que el haber sido el haber logrado presentar el proyecto del museo y específicamente el testamento de Fidel, pues lo arropó a él y le dio a él mayor seguridad, mayor tranquilidad, le dio la posibilidad de conectar con otros espacios dentro del mundo del arte, que es algo que Luis siempre pone en el centro, ¿no?, de todo su trabajo. Bueno, traía más cosas, pero se me dio la cabeza, así que ya está, ya luego hacemos, si hacen luego unas preguntas o algo así, pues... Sí, disculpen que no nos hayamos presentado, pero es que hay un PDF que supongo que la mayoría debe tener, donde hay la biografía, y bueno, también creo que la mayoría nos conocemos, pero bueno, tenemos también aquí acompañándonos a Catherine Bisquet, a Hambre La Bastida y a Carolina Barrero, que van a hacer una intervención. Bueno, gracias Neste, Yaneli. Gracias a todos ustedes por estar acá. Ha sido buenísimo, bueno, el espacio del taller también. Agradecerle a Laura y a Ruth por estos 3 días que han sido muy intensos y hemos aprendido muchísimo. Y hemos conspirado también para la seguridad del Estado. Bueno, nada, cuando se presentó el Museo de la Disidencia del año 2016, el 25 de mayo, fue mi primer contacto con Yaneli Núñez y Luis Manuel Otero Alcántara, y fue un momento espectacular, fue un momento en que se me abrieron un poco las entendederas y empecé a entender muchas cosas, ¿no? Cuando ellos me
este papel, el catálogo que habían repartido en la exposición, estaba desde Atuey, Fidel, Oswaldo Payá, y me acuerdo que en ese momento fue una gran polémica entre la posición tradicional en ver a Oswaldo Payá metido junto a Fidel, ¿no? En un mismo papel, en un mismo cuadro, ¿no? Y bueno, por supuesto que también representó un problema para el gobierno cubano, ¿no? Y esto o sea, a mí me da mucha gracia porque de pronto entendí, ¿no? que Luis no estaba partiendo, Luis y Yanel no estaban partiendo desde un espacio emotivo, incluso desde cánones y proyecciones que se han dado en todas estas décadas en Cuba, sino que iban desde un punto de vista analítico, casi pragmático, casi académico, ¿no? O sea, cómo estaba analizando esto, y precisamente Luis, que no estudió en la academia ni pasó por la universidad, cómo estaba analizando esto desde ese punto de vista, ¿no? Y era mucho más espléndido esto, ¿no? Que una persona que además se decía ahí, de pronto estuviese como metiendo todas estas especies en un mismo caldero, y bueno, finalmente ahí salieron muchos resultados, ¿no? Que fue de precisamente incorporar gran sector de la intelectualidad en la resistencia, o sea, que finalmente hubiese esta unión, ¿no? entre muchos grupos intelectuales y la tradición de la oposición en Cuba. Entonces, en aquel momento yo escribí un texto, fue uno de los que yo me había acabado de graduar. Yo escribí un texto junto a Yaniel Chupalao, que es uno de los grandes escritores del Museo de la Disidencia. Y nada, es un texto que luego reescribí en el 2020 en una de las detenciones de Luis, y que ahora, bueno, leyéndolo casi lo elimino completamente porque tenemos como poco tiempo, igual es un texto viejo, pero, o sea, me impresiona volverlo a leer después de tanto tiempo porque hay como básicamente un déjà vu, ¿no? Aquí estoy viendo como proyecciones y cosas que en aquel momento no sabía que iban a ocurrir, por supuesto, pero que existía ya ese deseo, ¿no? Un anhelo por un cambio. Y partíamos, no sé, de esa sensibilidad y de un poco la ingenuidad de querer cambiar las cosas y de imponernos y de mantener nuestro ego en alto, y de pronto han salido muchas cosas buenas de ahí, ¿no? Y nada, es buenísimo que se retome esto ahora mismo, después de todo lo que está pasando acá en Europa, y sabemos lo que eso puede significar para todos los presos políticos en Cuba. Así que muchísimas gracias, Leste, por de nuevo llevarnos aquí al Museo de la Disidencia, y que es algo que por supuesto va a continuar, ¿no? Y que bueno, aquí todos ya saben por dónde van. Entonces este texto, que era le llamaba Fuga porque interveníamos yo y Yaniel como sujeto y contrasujeto, como una especie de fuga musical o algo así, y bueno, se llama así Fuga número 1 en re menor, Disidenta y Museo. El pedazo de cartulina que nos dieron al inicio con los rostros de Atuey, Martí, Fidel y Oswaldo Payá decía en el reverso: disidir, del latín disidere, significa separarse de la común doctrina, creencia o conducta. 1. Y disidencia, del latín disidentia, acción y efecto de decidir. O grave desacuerdo de opiniones, todos ellos metidos en el mismo saco, en el saco de la inconformidad, en el saco de la rebeldía, en el saco de la oposición. En realidad, la disidencia en ese momento estaba en hacer la expo en la noche del 25 de julio esperando el 26, en hacer la cardosa, apoyar el data show en una lata de pastas de tomate ceballos, en un discurso totalmente caótico, aunque no menos acertado del artista. Estaba en la interrupción continua de la presentación del proyecto por vehículos que transitaban casualmente por la zona, un carretón de viandas, un Moscovich blanco con ventanillas calobares, ya sabemos lo que significa un Moscovich blanco, cristales negros, merodeantes. La disidencia, una vez más, estaba en Romay, entre Monte y Sequeira, en lo clandestino, estaba en el hambre y en los deseos de tomar alcohol, estaba en la libertad de expresión y en el desenfado al hacerlo, estaba en la humildad y en la valentía, estaba, sin duda alguna, en una azotea. Luis Manuel creaba este proyecto junto a Yanelis Núñez. Ella le daba un poco más de sentido al discurso atropellado de ese artista que se expresa con una cierta manera cubana, serrense y con los decibeles bien altos. Él no andaba con fundamentaciones,
Solo sabía que resolvía muchas cosas en ese instante y eso era lo importante. Sabía que su obra era imperfecta y la dejaba a la disposición de otros para continuarla y completarla. Yo me preguntaba si se trataba de una idea oportuna en un momento oportuno, si estábamos ante la muerte de la rebeldía, ante los restos museables de toda una historia de resistencia que ya figuraba como tradición y no como actual pensamiento. Si aquella pincha iba a funcionar para unificar a los disidentes cubanos dentro y fuera de Cuba, callados y activos, vivos y muertos. Googleo, Museo de la Disidencia en Cuba, Inter. Personalidades, hechos, organizaciones e historias son las salas virtuales de exposición de esta página web. Acceso, no acceso a Internet, 2016. Acceso a medias, a 2 o 3 CUP, el cupón. Independencia del revendedor de turno, conversar con ellos allá en un parque de intemperie, sentados en cualquier parte, uno sobre otro, en los radios escuálidos de la Wi-Fi. Pero el mismo tapiza el contén de la acera, construye una casa de cartón para la intimidad, casita Wi-Fi de la serie Proyectos Personales, Proyectos Colectivos, unidos por Wi-Fi. Nos dice, con un baile exhibicionista en los portales del cine Yara, que tales resultados no son exactamente por lo que se abogaba. 2020. Datos móviles a 20 cuba el paquete de 2,5 GB. Tengo una recarga. Puedo ver una directa de Luis en Facebook, 26 de enero de 2020, 2 y 8 p.m. Nada, familia, acabo de ser liberado. Literalmente me secuestraron. Yo estaba esperando a Claudia en la esquina de su casa para que me fuera a recoger en el taxi. De la nada apareció la seguridad del Estado. Móntate en el carro. Y de ahí me transportaron hacia Cuba y Chacón. Nada, de momento, ¿qué les puedo decir yo? ¿Qué les puedo decir? Ya esto está como la cumbre de la locura. No dejan salir a Claudia, a uno no lo dejan moverse. Ya eso atenta contra la libertad de movimiento. ¿Saben lo que es la libertad de movimiento? Ya no es ni siquiera salir de Cuba, sino que dentro de Cuba ellos deciden a dónde tú vas, dónde puedes estar, dónde no. Es una locura, es aberrante. Ya lo que tiene el régimen cubano con el cubano en sí. No te dejan salir de Cuba porque ellos deciden que simplemente no. Y aparte de eso, tampoco te dejan a ti moverte dentro de Cuba, adentro de La Habana. Es como ya la locura, es muy top. Y nada, familia, pero significa que lo estamos moviendo, significa que lo estamos ganando, estamos conectados. Esperen cosas gordas, esperen cosas grandes. Y Claudia, nada, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo cosas, lo mejor para ella. Y mucho aliento y mucha voluntad de seguir trabajando. Estamos conectados, un beso y un abrazo. Molesto, muy molesto, muy empingado, estamos conectados. Esto es que es muy gracioso, realmente las directas de Luis son increíbles. ¿Qué es todo esto? Una excentricidad de un joven, otro escándalo protagonizado por Luisma, es una web, un museo. Tendríamos en algún momento un inmueble con un cartel lumínico anunciando el Museo de la Disidencia, al igual que existe hoy el Museo de los CDR, el Museo de la Revolución o el Museo de la Batalla de Ideas. Es un listado de figuras, espacios que hoy se reivindican, títulos que se dedican, historia, hacerla, es también participar de ella, es también ser excéntrico, que no es más que tener otro distinto centro. Pero es fácil ser excéntrico, es fácil llamar la atención, la intención, subir la tensión en un país uniformado. Solo tiene el precio de unos cuantos golpes, maullones en la cara, insultos, arrestos, desacreditación, presión. Luis se vuelve más político, no hay fronteras en su trabajo. Al trabajar con el material museográfico nos dice que la disidencia en Cuba no muere, se revitaliza y este museo es la muestra. Por tanto, oportuno sí, en un momento oportuno también. El artista sabe el precio de hacer la historia, de ser referente. Él mismo se ha convertido en brecha, en lentija donde se puede respirar un poco mejor. Muchas gracias. Bueno, yo con Hamlet La Bastida voy a seguir aquí directo. Bueno, gracias también a Lester por haberme invitado, yo creo que me metió ahí al final, ¿no? Pero nada, está bien. Y a Yanel, nada, porque al final es un honor estar con ellos y bueno, y con todos ustedes que hacía muchísimo tiempo no los veía y estoy súper contento de ver a tanta gente aquí. No sé, no tenía nada especial para presentar aquí, no quería que fuera una presentación tradicional de esas, las que se hacen continuamente en Cuba, de PowerPoint con tu obra. Yo realmente que estoy cansado de eso, y bueno, cansado no, yo creo que ni nunca lo he hecho allá, ¿no? Mucho menos ahora. Pero ayer estuve hablando un poco con Yanel y con Lester sobre eso y nada, yo quisiera remontarme un poco a algunas cosas que Yanel misma nos dijo que tienen que ver con lo que es la transferencia del Museo de la Disidencia, ¿no? Y que en definitiva ya el Museo de la Disidencia es un estado vivo, ¿no? Es como un museo que no está en cuatro paredes, que es una cosa ahí transnacional, no sé ni cómo decirle ya, pero que es muy pertinente porque cuando uno plantea estas dos palabras, ¿no? Museo, que es algo
bastante interesante dentro del discurso de arte contemporáneo hoy, y disidencia también, ¿no? Que no solamente está dentro del marco de lo político, sino también en el marco de lo creativo, de lo artístico, es bastante ambicioso, ¿no? Y le decía a Yaneli ayer que menos mal que no se le ocurrió ponerle el Museo de la Disidencia cubano, ¿no? Porque así de alguna manera el Museo de la Disidencia ya puede ser de todo y de todos los lugares, ¿no? Yo estaba apuntando algunas cosas aquí. Yo creo que el Museo de la Disidencia se justapone al único museo que nos ha ofrecido el gobierno cubano, ¿no? Que es el Museo de la Ineficacia, el Museo de la Represión, ¿no? Con su institucionalidad, no sé, de la violencia, con su institucionalidad de los tanques, ¿no? Como está pasando ahora en Ucrania, ¿no? Que esa es la única institucionalidad que vea algún tipo de poder. Entonces, cuando yo llegué, yo estaba en Colonia y yo regreso en el 2015 a Cuba. Cuando yo llego, está el panorama de Obama en La Habana, ¿no? El que todos conocemos de alguna manera, y vemos que los artistas estaban en una especie no, yo pudiera decir de casi total domesticación sobre el discurso crítico, ¿no? Algo que no estaba ocurriendo en ese momento. Todo el mundo estaba interesado en vender eso, y es muy interesante porque ya Luis lo conocía por algunos encuentros de la cátedra de Tania, que él fue como espectador o algo así, y él tenía esa inquietud, pero él admitía modestamente su desconocimiento sobre esta situación, ¿no? Sobre la situación de la oposición política real y activa. Y yo creo que él empezó a indagar, y Yaneli, junto cuando presenta el Museo de la Disidencia, empieza a indagar precisamente sobre eso, sobre algo que es fundamental hoy en el mundo del arte contemporáneo, ¿no? Que es la crítica política, la crítica institucional, en serio, ¿no? Y que todo el mundo lo evadía, ¿no? Y empiezan además a trabajar desde la periferia de eso. Y bueno, ¿cómo yo llego ahí de alguna manera? Amén de nuestras conversaciones, nuestra borrachera y eso. Llego no sé, después ellos se les ocurre la idea, que para mí es importante, que esto nos lo sacaste, Yame, que es la idea de después del Museo de la Disidencia podemos ver una cronología también, que es la Bienal 00, o la 00 Bienal, que tiene que ver mucho. Es como también un ejercicio performático, curatorial, que también se planteaba las mismas opciones desde un inicio de la Bienal institucional del Estado, que bueno, que se había hecho por ahí anda Gerardo Mosquera, que yo siempre apelaba a la idea de Gerardo de la Bienal aquella, y que en ese momento el gobierno cubano tumbó por algunas razones que nunca son las que ellos dicen, del huracán y eso, ¿no? Pero después de la Bienal, yo me recuerdo un día que nos sentamos en la cervecera a tomar con Amaury y con Iris, que han sido fundamental para todo esto. No ha pasado nada, ha habido una presión, ha habido esto, pero ya veas, va a venir algo, y hay que organizarse porque viene candela. Y bueno, lo que vino después fue el 349, ¿no? Unos meses después, y la respuesta al 349 ha sido todo lo que ha ido pasando. Yo creo que al día de hoy, para no hablar tanto, yo creo que para darle paso a Caro y a Suset, al día de hoy ya se plantea el museo como este estado en que cualquiera puede participar en él. El museo casi siempre también, un museo puede ser también una tumba, ¿no? Quito Sterling creo que se refiere a eso un poco, a la idea del museo como tumba, como colección de cosas muertas. Y yo creo que en este caso no, es colección de cosas vivas. Pudiéramos integrar cualquier actitud civilista y de demanda de derechos civiles y culturales y políticos en Cuba hoy también a ese museo. Pudiéramos pensar que también que el 11 de julio es parte también de ese museo, y todas las actitudes que sigan en el futuro, y todos los artistas, todas las personas que tengan una noción sobre también se pueden integrar o salirse. No es eso, no son esas cuatro paredes, ¿no? Por eso yo pienso, por eso tampoco estoy presentando una obra aquí ni nada de eso, que sea bastante homogéneo o híbrido, ¿no? Yo estaba hablando aquí sobre esa misma palabra, quizás le quieren oír un poco, porque la palabra híbrida esta de Surkov, de rusa, ¿no? Si ellos proponen que era híbrida, vamos a darle oposición híbrida, ¿no? Para ver cómo tocamos, ¿no? Y eso es lo que está pasando, ¿no? Vamos a darle desobediencia híbrida, ¿no? Es mi estética, mi pequeña hipótesis, ¿no? Pero bueno, nada, era eso, y era un poco pensar eso, y gracias por haberme invitado, y creo que se llama Carlos, que también tuvo que ver mucho con eso, que hable, y darle paso a él. Bueno, yo quiero agradecer a Yaneli y a Lester, ¿no? Por hacer de este azar feliz que nos reúne aquí en Madrid una excusa para conversar, ¿no? Sobre el Museo de la Disidencia. Yo escuchaba a mis colegas, que más que colegas, todos son amigos,
reflexionar, y pensaba que más que una reflexión realmente somos un elemento más de ese archivo vivo, un documento más de ese archivo vivo que es el Museo de la Disidencia, no solo porque los que estamos aquí en el panel hemos estado quizás de manera más cercana, ¿no?, enfrentándonos al poder, sino también porque todos los que están aquí reunidos de alguna manera forman parte de esa trayectoria, de esa parábola, ¿no?, que es disentir en Cuba. Cuando, bueno, también quería decir, ¿no?, que me cuesta muchísimo pensar que, por ejemplo, la última vez que yo vi a Caterina, antes de encontrarla en Madrid, estábamos las dos presas en arresto domiciliario, o la última vez que yo estuve cerca de Hamlet, fue a las puertas de Villamarista. Cuesta también pensar que ahora mismo Luis Manuel está en una prisión de alta seguridad en Guadalajara, que no se sabe nada de él desde el 2 de febrero. No se sabe si está en huelga o no. En realidad, la última comunicación que él tuvo decía que se iba a mantener en protesta, de no ingerir alimentos, ni de recibir visitas, ni de hacer llamadas hasta que su situación legal no se resolviera. Lo único cierto en ese sentido es que no se sabe de él, y ya a día de hoy son 22 días, ¿no? Eso para una persona que está en una prisión de alta seguridad y que es un disidente connotado como él, es suficientemente grave. Y yo quería dejarlo como muy claro, porque estamos hablando de un proyecto que además en fondo, de alguna manera él junto a Nelly son las figuras que han propiciado todo este recorrido. Cuando Luis Manuel me invitó, así fue como yo llegué al Museo de la Disidencia en 2016 a presentarlo en una beca que él ganó en Matadero. Lo presentamos en la nave 16 porque ya Luis no pudo estar, y por supuesto ella es insustituible, pero para mí fue una oportunidad, ¿no?, de conocer el proyecto y de acompañarlo a él. Yo le preguntaba, ¿no?, él me decía, bueno, esto va a ser un proyecto online, ¿no?, que será como un archivo, pero será online. Era 2015, 2016, bueno, cuando se presentó en Madrid ya era 2016, pero era un proyecto que ellos trabajaban desde hacía un poco antes, que usaban esto de las redes que en Cuba empezaba a fermentar, ¿no? Y, todavía era solamente zonas wifi, no habían datos móviles, como decía Nelly, pero ya era una herramienta, ¿no?, de uso cotidiano. Me decía, es que así la seguridad no va a poder tumbar, no lo van a poder cancelar, no es un espacio físico en que la seguridad pueda ir y decir, bueno, se cierra la exposición, se acabó esto. Internet es ubicuo, ¿no?, está en todas partes y es muy difícil realmente censurarlo. Por supuesto que se puede hacer, y luego vemos que el Estado cubano tiene el decreto 35, bueno, en fin, una serie de instrumentos legales para prohibir este tipo de expresiones en Internet, pero bueno, la idea en ese momento era que fuera intangible, que fuera un espacio virtual y que por tanto pudiera evadir la censura. Esto realmente duró muy poco, porque Yaneli estaba explicando cómo él en su casa primero del Cerro y después en Damas 955, inmediatamente eso se convirtió en sede, ¿no? Y adquirió, yo creo que lo define quizás como una de las piezas, yo creo, que más incidencia ha tenido, ¿no?, a nivel social e histórico, que es la inmersión o la penetración que tuvo en lo comunitario primero y por tanto en lo social, ¿no?, en ese tejido propio de la barriada de San Isidro, de La Habana Vieja, y empezó a conectar muy rápidamente a través de eventos, ¿no? Yaneli comentaba dos, el de Juan Carlos Flores, que terminó siendo como una especie de homenaje al poeta suicida, y que, por ejemplo, en ese en particular ya empezaron a usarse otro tipo de herramientas que luego se repitieron a lo largo de los años hasta el día de hoy como formas de interpelar al poder. Una de ellas la lectura de poesía y el hecho de hacer un concierto. En ese caso fue tocar bata. O sea, la lectura de poesía se ha convertido, Susurro Poético, por ejemplo, que fue la acción a favor de la liberación de Denis Solís, terminó convirtiéndose en el acuartelamiento de San Isidro. Y el 27 de noviembre se leyeron poemas colectivamente, y el 27 de enero también. O sea que el hecho de la lectura pública de poesía como forma de interpelar al poder en Cuba, que es algo que a mí me parece que define el transcurso de los últimos años, de la historia de la disidencia de los últimos años, de la protesta en espacio público, de alguna manera también, no sé si surge, pero poesía sin fin. Claro, poesía sin fin, efectivamente, porque Mauri de alguna manera también estaba, que hizo la reforma, exactamente. No surge, pero ahí está como
al menos el precedente más cercano de esta. Luego, algo que acaba de decir Hamlet, ¿no? Una parte que es el MAPI, el Museo del Arte Políticamente Incómodo, exactamente, que es como una especie de rama del Museo de la Disidencia, a partir de que la Bienal la cancelan, ¿no? Con la excusa del ciclón Irma, sabemos que eso solamente es una excusa, tiene la idea de hacer una Bienal alternativa, ¿no? Una Bienal 00 desligada de lo institucional, y yo creo que ahí, digamos, porque claro, teníamos espacios, ¿no? Ya, digamos, alternativos o desligados de la institución, pero no que tuvieran la fuerza como para crear un evento que compitiera con algo tan grande como la Bienal de La Habana. Y sin embargo, la Bienal 00 tuvo muchísimo éxito, se sumaron artistas dentro de Cuba, fuera de Cuba, y eso molestó tanto al Estado cubano. Yo lo hablaba con Janet, pues la Bienal 00 se lanza a finales de 2017, y ya en 2018, cuando toma la presidencia Díaz-Canel, uno de los primeros decretos que firma es el 349, en abril de 2018. Y bueno, es una especulación, pero yo creo que es una especulación con base de decir que fue una respuesta, una reacción a algo así como la Bienal 00, ¿no? A esa fuerza que el movimiento de arte independiente estaba ganando, ¿no? Al hacer un evento que tuviera una magnitud tal que competía con la final. Ahora estamos en un escenario todavía más, digamos, contestatario, porque ya nosotros hemos cancelado la Bienal, ¿no? O sea, a día de hoy eso ha sido llevado al extremo, ¿no? Pero ahí está el inicio, de alguna forma. Y con el decreto 349 que se firma en 2018, pero que debía de ponerse en marcha a finales de ese mismo año, en diciembre, eso hace que los artistas, la comunidad artística e intelectual se unan, ¿no? Porque había un peligro real. ¿Qué estaba pasando? Se estaba institucionalizando la censura. Entonces, cualquier espacio expositivo, cualquier forma de producción artística podría ser inmediatamente cancelada por ley. Antes sucedía, obviamente había censura, pero no estaba legalizada, no estaba institucionalizada. Entonces, bueno, eso terminó siendo una mala decisión del régimen, porque apenas se puso en práctica, al menos no de forma registrada legal. Yo creo que en muy pocos casos, uno de ellos, el de Michael Castillo, que estuvo en prisión un año por un concierto que dio en La Madriguera, fue la persona que asumió en primera persona las consecuencias, ¿no? del decreto 349, y que ahora mismo también está preso en 5 y medio por, en este caso, los sucesos del 4 de abril en San Isidro, por haber cantado, y por supuesto que también por haber compuesto la canción Patria y Vida. Digamos, movimiento, ¿no? Esa unidad que se puso el 349, en la que Leandro Feal, que está aquí en la sala, fue uno de los compromisos, también junto con Hamlet y Lester, una serie documental. Se hicieron acciones colectivas como la Plástica Cubana se dedica al fútbol, o sea, hubo todo un movimiento en función de parar eso, y también hizo que fuera el germen del movimiento San Isidro, ¿no? El movimiento San Isidro se firma, Yaneli, en septiembre fue, el movimiento San Isidro se funda y se firma en septiembre de 2018. Exactamente. O sea que podemos decir que el movimiento San Isidro, de alguna forma, el Museo de la Disidencia es progenitor del movimiento San Isidro, ¿no? En esa secuencia. O sea, semilla, germen, es progenitor de este momento, ¿no? Que también sucede alrededor de varios eventos. Ellos hicieron una procesión, una performance con una procesión con una virgen de papel maché por todo el malecón, que terminó justo frente a Damas 955 con un concierto, y en el marco de eso varias personas, Mamá Mauri Pacheco, de Oni Zona Franca, David Oni también, Yanelis, firman y fundan como tal el movimiento San Isidro. Yo creo que la idea de que sea un museo, en primer término, no solo alude a preservar y proteger un concepto como el de disidencia, sino también a ponerlo en valor, a resignificarlo, ¿no? Ya se ha dicho aquí, efectivamente, había sido secuestrado ese término por la retórica del poder en Cuba,
que lo había asociado al de gusano, lacra social, lo había despojado de su significación inicial, que no es ni positiva ni negativa, sino que habla de algo que es mucho más universal, que es la desviación de la norma. Y el arte siempre ha sucedido en las formas en las que se ha alejado del canon. Lo ha increpado, lo ha puesto en cuestión, de alguna forma se ha desviado. Y hay otra fuerza que siempre es reactiva, que es más conservadora, que es una especie de inercia que siempre intenta esa desviación volverla a poner en su sitio, ¿no? Y esto es un hecho universal donde de alguna manera se ha tejido la historia de la humanidad y también la historia del arte en particular, porque cualquier movimiento, desde el romanticismo, el propio renacimiento, funcionan como cuestionamientos de una forma o una convicción anterior, ¿no? Entonces, el museo de la Ciencia, como decía, no se circunscriba a Cuba, no sea Museo de la Ciencia en Cuba, también hace que esté salvaguardando o preservando esa noción. En un momento como el actual, ¿no?, en que se ven que hay un ascenso del autoritarismo, estamos viviendo el inicio de una guerra entre Rusia y Ucrania, yo creo que la capacidad del arte, el arte sí tiene una implicación en la política, negarlo es un acto de profunda ignorancia, y sobre todo con el orden autoritario, porque el orden autoritario funda su poder en el mito, en la historia, en el uso de una retórica muy particular que lo sostiene por encima de cualquier incluso fuerza armada, y el arte propiamente, que trabaja el mundo de lo simbólico, el orden de la imagen, del lenguaje, el símbolo, tiene precisamente las herramientas necesarias para subvertirlo. Entonces, bueno, yo cierro aquí mi intervención. Gracias, escuchándote, que es cierto que estuviste en la presentación del Museo de la Disidencia aquí, cuando surgió, también es bonito la circularidad esta, no solo que nos juntemos todos, sino que además también estamos contentos de contar con Suzette Sánchez, que está justamente ahora en el Matadero, pero bueno, ahora justo hemos tenido la conexión, se ha caído, y entonces estamos intentando reconectar a través de Zoom. Esperemos que... No, y hablando de circularidad, aquí mismo, da vuelta, ahí mismo en el Don Marquiño me perdí con Luis mismo, en esa época, estamos perdidos. ¿Y esto dónde estamos? ¿Dónde estamos? Mira mi teléfono. Sacó sus habilidades. Me gustaría saber qué pensaría él, ¿no?, de este encuentro, ¿no? Me encantaría estar aquí. Bueno, primero, como hemos hecho todos y todas, agradecerle a Lester esta iniciativa, a Yaneli, y sobre todo, bueno, en mi caso realmente me extraña un poco estar aquí porque evidentemente yo he sido una espectadora, ¿no?, de todo lo que ha venido aconteciendo en Cuba en los últimos años. Justo el lunes que nos reencontrábamos muchas personas en unos Open Studios en el barrio de Carabanchel, veía a muchos colegas, muchos amigos, muchas amigas, muchos colegas que están aquí. Siempre les pregunto, ¿cuándo regresan? Lamentablemente muchos decían, no podemos regresar. Quiero pediros que observen los rostros de quienes están en esas mesas que tenéis frente a vosotros, y que vean el mío. Evidentemente somos de distintas generaciones. Me sorprende que a 2 décadas, yo llevo 2 décadas en Madrid, y que 2 décadas después sigamos sin solventar y sin resolver el problema de la crisis profunda que marca el exilio cubano. Una crisis, evidentemente, como todos sabemos, provocada por un sistema totalitario, un sistema autoritario, que está expulsando cada día con más prisión a todo lo que sea pensamiento crítico. Es decir, están provocando un vacío de pensamiento crítico en una sociedad que lo necesita hoy más que nunca, precisamente por la transición a la que se expone, por las dificultades a las que se enfrenta en un mundo cada vez más complejo de gestionar.
Por eso el hecho de que Yaneli, Hanles, Carolina, Catherine, Lester estén hoy en esta mesa redonda, puesto el cuerpo. Hay que pensar en que quizás, como nunca antes, el arte cubano, el campo artístico cubano, la intelectualidad, están unidos, están nucleados, están trabajando en colectividad, están autogestionándose, autoorganizándose para de manera cívica, de manera creativa, apelando a formas de lo poético, como decía Carolina, apelando a la festividad, no al lenguaje grave, no al lenguaje beligerante, no al lenguaje bélico, que ha sido el que ha acostumbrado el gobierno a monitorizar nuestras vidas, reclamar los derechos de ciudadanía que nos han sido secuestrados durante tantos años. Yo llevo 20 años casi en Madrid, muchos de ellos están llegando ahora al exilio y evidentemente un cisma de cara a la familia, un cisma de cara a la, digamos, continuidad generacional del pensamiento crítico en Cuba. Y realmente es triste, es lamentable, pero al mismo tiempo es precisamente de esa crisis que surgen proyectos como el Museo de la Disidencia. Yo le contaba a Lester, que yo fui una de esas críticas, ¿no? Cuando vio la figura de Payá al lado de la de Fidel Castro, y también por la propia figura del museo. Sin embargo, ya un poco mirándolo en retrospectiva y la labor que ha hecho el Museo de la Disidencia, y que evidentemente muy bien ha relatado Yaneli, y también Carolina ha hecho ese repaso, ¿no?, de cómo ha abierto, ¿no?, puertas para que otros movimientos sociales, otros movimientos civiles, otros movimientos desde las artes visuales, desde el campo de la cultura puedan abrir, ¿no?, brechas en la sociedad cubana, y sobre todo mostrar un poco maneras de hacer, maneras de disentir que no pasan por la violencia, que pasan por el carácter cívico, por lo pacífico, por esas formas creativas. Entonces, mirándolo en retrospectiva a día de hoy, creo que efectivamente, como se decía, el museo puede por una parte ser algo que anquilosa, algo que constriñe, algo que enclaustra, pero también el museo es el encargado de conservar, de coleccionar, de atesorar la memoria colectiva. Entonces creo un proyecto historiográfico como el que está asumiendo Lester con La Maleza, dándole cabida a este catálogo del Museo de la Disidencia, es muy necesario, porque es cierto que ya no vivimos en la ausencia de referencias o de información que se vivía en los 90, en los 80, cuando no teníamos redes sociales, no teníamos acceso a internet, pero también es cierto que lamentablemente el volumen de información hace que se pierdan esas referencias muy pronto. Por tanto, es importante que hayan proyectos historiográficos y proyectos de recuperación de esta memoria de lo que han sido los movimientos de resistencia desde el arte, desde la sociedad, desde la calle, como el 11 de julio, el 27N, y que sobre todo no se pierdan, porque creo que no es solamente por hacer memoria, sino porque ahí estamos construyendo un recurso, un banco de herramientas, de metodologías, de formas de disentir, de formas de hacer que son muy útiles y que servirán a las futuras generaciones también para aprender dónde han estado los errores, cuáles son las herramientas, los recursos, las formas de las cuales nos podremos apropiar performativamente para seguir enfrentándonos a ese gobierno totalitario. Yo realmente no tengo mucho más que decir, más que expresar mi profunda admiración. Yo pertenezco a una generación que la opción que elegimos fue salir de Cuba de manera individual. Siempre me recuerdo de una conferencia que nos dio en la Universidad de La Habana, cuando todavía estaba allí, la socióloga Marlena Sor, donde hacía, ¿no?, una especie de disección de por qué el socialismo en Cuba estaba llamado al fracaso, como mismo lo estuvo en todas las experiencias de la Europa del Este, y hacía una disección científica del porqué. Y siempre recuerdo que dijo que la opción de escapismo era la vía del exilio, la vía de la migración individual,
y evidentemente fue por la que optó mi generación, por la que opté yo misma. A mí me sorprende, pues eso, que hayan personas como Amaury, como Iris, que resisten en Cuba y que no han claudicado, que siguen exponiendo el cuerpo, sus vidas, a su familia, día tras día, por reivindicar lo que es un simple derecho, el derecho a ser ciudadanos en un país y a poder decir que pensamos de manera diferente. Y por supuesto me impresiona, me llena de una sensibilidad muy especial, sobre todo porque temo por ellos el hecho de que estas jóvenes generaciones, estos jóvenes artistas estén exponiendo su vida, su cuerpo, su trabajo, la tranquilidad de sus familias continuamente por hacer lo que efectivamente es un deber cívico y es un deber ciudadano. Y es la responsabilidad, como decía Carolina, que tiene el arte contemporáneo. Es decir, no nos interesa el arte que está hoy solamente mirando a la Feria de Arco. Este evento está ocurriendo aquí paralelamente y este es el arte que nos interesa, el arte que puede decir cosas, que puede de alguna manera funcionar en la sociedad, no con la utopía de que vamos a cambiar las cosas, pero sí haciendo pequeños gestos para los cuales concienciar. Es decir, no podemos pensar un 11 de julio sin un 27N, no podemos pensar un 27N sin un museo de la disidencia, sin un movimiento San Isidro. Todas las cosas, efectivamente, como decía Carolina, van concatenándose y eso yo creo que es importante y es importante lo que se hace dentro de Cuba, pero también lo que se hace desde fuera. Yo que soy mayor, que nunca he puesto el cuerpo, que no, es decir, soy muy cobarde para eso, se lo he dicho a ellos en múltiples ocasiones y también les he dicho, a veces cuando ya se cierran las opciones, cuando te expulsan, cuando no te dejan regresar al país, debemos saber que el paisaje desde el cual podemos actuar es otro, es desde fuera, concienciando, movilizando la opinión pública, movilizando la opinión internacional. Lamentablemente tenemos todavía que hacer mucha labor. Hoy estamos asistiendo a una guerra entre Rusia y Ucrania, una guerra absolutamente desproporcionada que tendrá graves consecuencias y esa es la muestra más flagrante del autoritarismo de una potencia que se cree con todos los derechos a gobernar sobre los demás, sobre otras formas, identidades, etc. Cuba evidentemente participa de esa misma lógica. Entonces creo que es importante que nosotros, nuestra labor, mi labor que es la de la escritura, la de hacer exposiciones, la de trabajar con el arte, es la de mostrar a través de esas herramientas lo que es la sociedad cubana, porque todavía lamentablemente hay un gran desconocimiento. Muchas personas, sobre todo en los sectores de izquierda, se siguen sorprendiendo y viven anclados a ese mito, ¿no? Cubana. Entonces creo que evidentemente todos los que están en esta mesa y los que están en Cuba, que siguen en las cárceles, Anamérica que está varada en Miami, todos de una manera u otra están haciendo desde sus plataformas, sus lenguajes, sus poéticas, maneras de concienciar, maneras de mostrar que es posible imaginar otra Cuba posible. Yo realmente no me voy a extender, simplemente daros las gracias a los que estáis en esa mesa, porque habéis sacrificado mucho por estar ahí y sobre todo, es decir, no se trata de valentía, no se trata de estoicismo, no se trata de heroicidad, se trata simplemente de estar en paz, ¿no? Y de saber cuál es la responsabilidad que tenemos como intelectuales, como artistas. En el público creo, bueno, está Gerardo Mosquera, creo que habrá gente que puede hablar mucho más porque han vivido mucho más que nosotros, pero yo desde la distancia generacional que tengo con los que están hoy en esa mesa, Alex fue alumno mío cuando estaba en la Academia de Bellas Artes de San Alejandro, sinceramente, es decir, no hay mayor orgullo que ver, sinceramente, cómo las clases de teoría, el hacer pensar, el hacer que seas inconformista con la normatividad, ha calado y de alguna manera se expresa, ¿no?, a través de todo el movimiento cívico que están encarnando las diferentes iniciativas desde sus pequeños y modestos haceres. Muchas gracias. Lamentablemente no tenemos tiempo para
seguir conversando aquí, pero bueno, los invitamos a que sigamos conversando en la Plaza Colón o en el y bueno, nada, reiterarles las gracias, muchísimas gracias por venir y bueno, por compartir este espacio con nosotros.